Y la fórmula es la que tienen ustedes al frente. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? En que por un lado, en la primera parte de la fórmula, ¿qué ha pasado? Ya, entonces eso de ahí representa un porcentaje. Y el otro lado, la otra parte de la fórmula, eso no. Espérense, ¿qué ha pasado con esto? Y ahora sí. Esta parte de acá representa el porcentaje de financiamiento. Y acá representa el porcentaje de capital propio. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos esos dos porcentajes, este método nos va a calcular el costo promedio del capital. RE es la tasa de retorno esperada por el inversionista y RD es la tasa que cobra el banco, ¿ya? La tasa que nos cobran los bancos. Y la última parte de acá, esa última parte corresponde al escudo tributario, ¿ya? Al escudo fiscal. Uno menos la tasa de impuesto a la renta. Entonces, nosotros suponemos que en un proyecto tenemos un capital propio de 150.000, tenemos una deuda que nos va a financiar el banco de 500.000, siendo la inversión total la suma de esos dos, 650.000. Entonces, la tasa de retorno esperada por el inversionista, vamos a asumir que es 15%, ¿ya? Esa tasa de retorno que espera el inversionista es 15%. Aquí nosotros pudimos haber aplicado el modelo de ayer, ¿no? El lunes, perdón, ¿no? La tasa que usa el inversionista, allí pudimos haber aplicado esa tasa, ese método de cálculo, ¿ya? Para ese 15%, el método que usamos el día lunes. Y luego tenemos el costo de la deuda, es la tasa que nos cobra el banco. El impuesto a la renta en el Perú es 29%. Entonces, para calcular el WAC, nosotros vamos a dividir 150.000 entre 600, vamos a dividir 150.000 entre
650.000 y lo vamos a multiplicar por 15%. Y en este otro lado de acá vamos a dividir 500.000 entre 650.000 y lo vamos a multiplicar por 12%. Y aquí en este último vamos a hacer 1 menos 29%. Entonces tenemos esos tres factores para calcular el WACC. Y en cada celda ya está el cálculo hecho, ¿no? Ya está el cálculo hecho. Finalmente, en el WACC aplicamos la fórmula, la parte que le corresponde a capital propio más la parte que le corresponde a financiamiento por el escudo fiscal. Y me sale 10,02%. Y esta sería, ¿sí? Esta sería la tasa, el WACC, esta sería la tasa de financiamiento, ¿ya? Esa sería la tasa de financiamiento. ¿Qué ocurre? A ver, chicos, ¿qué ocurre si es que yo voy a financiar los 650.000 yo con mi propio capital y el banco cero? ¿Qué es lo que ocurre si yo no voy a usar financiamiento? O sea, no le voy a pedir prestado dinero al banco porque yo tengo dinero propio. Vendí unas chacras, vendí una herencia, qué sé yo, vendí una propiedad, tengo dinero. Entonces, si yo tengo dinero, lo único que se va a utilizar, como ustedes ven aquí, el WACC va a salir 15%. ¿Por qué? Porque al salir cero aquí, no hay financiamiento, nosotros tenemos 15%, la tasa neta. ¿Ya? En cambio, si nosotros tuviéramos financiamiento, el WACC saldría 10,02%. Este valor sale menor a este 15%. ¿Qué sucede si es que la tasa de interés del banco no es 12, también es 15%? Y si en vez de ser 15 es 20%, ¿no? Entonces, si yo me acerco aquí al WACC y digo, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, definir la celda con el valor 15% para cambiar la celda. ¿Cuál era este de acá? Ya, eso quiere decir que si yo en las condiciones actuales, ¿sí? En las condiciones actuales busco, busco una tasa de financiamiento del, o sea, el banco me cobra una tasa del 21,13%, mi WACC va a igualar a la tasa esperada de rendimiento del inversionista, al RE, el que está acá, miren, a esta tasa. Si es que yo busco, si es que yo busco si yo encuentro un financiamiento con el 21,13%, entonces mi WACC va a igualar a mi tasa esperada por el inversionista. ¿Ya? Entonces llegamos al mismo valor, pero a esa tasa. Esto de acá me sirve para evaluar el apalancamiento financiero. Es decir, tendría yo que buscar financiamiento con una tasa menor al 21,13%. Tratar de buscar, si hay, ¿no? Tendría que buscar en los bancos, cumplir garantías. Es la tasa final de cobro de la deuda, porque los bancos nos cobran una tasa adicional. ¿Ya? Muy bien. Si el banco me cobra 18%, según el monto de financiamiento, voy a tener yo 13% el WACC a considerar para los flujos financieros.
¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Estoy en relleno. Listo. Ahora, vamos a hablar de esta tasa, ¿ya? Esa tasa esperada por el inversionista. Si bien es cierto, el proyecto es un proyecto nuevo, y yo no tengo datos históricos, nada, pero el proyecto pertenece a un sector, pertenece a un segmento. En algunos proyectos que ustedes buscan en la bibliografía, van a encontrar que usan este WACC en el cálculo de los indicadores, pero esta tasa, ¿cómo calculamos esta tasa de retorno esperada por el inversionista? ¿Cómo se calcula? Tendría que, tendría que o usar el modelo del día lunes, el tradicional, que la verdad no se usa mucho, chicos, o sea, es una aproximación, ¿ya? Es lo más, es una pequeña aproximación, no se usa mucho. Hay otro modelo, que es justamente este de acá, el modelo CAM, modelo de valoración de activos financieros, ¿ya? Si bien es cierto, nos habla de activos financieros, pero es la tasa de retorno esperada por el inversionista. La tasa de retorno esperada por el inversionista. Esto se usa para calcular, se habla de activos financieros cuando nosotros invertimos en acciones. Una acción es un activo financiero, en bonos, ¿no? ¿Y a qué es igual esta tasa, este retorno esperado del inversionista según el modelo Campo? Es igual a lo siguiente. ARF, la tasa libre de riesgo. Esta tasa libre de riesgo suele estar dada en la mayoría de fuentes bibliográficas, es calculada en base a la tasa de interés que paga el, el gobierno de Estados Unidos por los bonos soberanos. Esta tasa de interés, ¿en qué consiste? En que si yo tuviera 650.000 soles, los convierto a dólares y esa cantidad de dinero la voy a invertir en algo que no me va a significar nada de riesgo y me va a hacer ganar justo lo que ellos me dicen sin ninguna modificación, entonces yo podría invertir en esos bonos, porque cualquiera puede comprar, pero son bonos, bueno, no cualquiera, porque hay algunos requisitos en cuanto a volúmenes y todo eso del sector, del segmento al cual se está, pertenece su proyecto. Una cosa es el sector de alimentos, otra cosa es el sector inmobiliario, otro es el sector tecnológico, otro es el sector financiero. Yo puedo invertir en banca, yo puedo invertir en cerveza, puedo comprar acciones de la cervecería, de alguna cervecería, etcétera. O el sector minero. Entonces, este beta tiene ciertos riesgos, ¿ya? Y ese riesgo sistemático está dado por las condiciones de cada sector. En el sector inmobiliario, que es uno de los sectores de más alto crecimiento, ¿sí? Es porque las personas necesitan viviendas y todo ello, y hay muchos proyectos, casas de playa, terrenos y todo eso. Es uno de los sectores que tiene más alto crecimiento y tiene un riesgo, ¿no? Y no es lo mismo el sector minero, en el que hay unos contratos ley, están las minas ya instaladas, se hizo alguna concesión minera, todo es bajo, todo legal. Entonces, este riesgo del sector minero es menor, bueno, este beta debería ser menor. El otro, el otro valor es el RM, el rendimiento de mercado. Este rendimiento de mercado, como su nombre lo indica, está dado por las condiciones propias de cada mercado. Cada mercado tiene sus propias condiciones, hay un rendimiento. Muy bien. Aquí, por ejemplo, para aplicar la tasa, para aplicar este pequeño modelo, no pequeño, es un modelo que es bastante utilizado, pero es para, lo utilizan para la valoración de activos financieros, ¿sí? Entonces, la tasa libre de riesgo está dada por el bono del Tesoro de los Estados Unidos, vamos a suponer 4.5%. El riesgo sistemático, este riesgo sistemático puede tomar
A ver, este beta, si es igual a uno, significa que el activo varía en la misma proporción que el mercado. Cuando se habla del activo, esto ya no funciona bien. El activo varía. Ay, no, me va. A ver, chicos, esperen un segundito. El beta igual a uno, el activo varía en la misma proporción, en la misma proporción del mercado al cual pertenece. Un beta mayor a uno, ¿qué nos indica un beta mayor a uno? Que el activo, el rendimiento del activo, el activo, ¿ya? Varía más que el mercado, ¿no? Quiere decir, es más volátil. El activo es más volátil. En cambio, un beta menor a uno significa que el activo varía menos que el mercado. Por lo tanto, es poco volátil. ¿Ya? Esas son de acá las tres situaciones que se presentan. ¿Listo? Esas son las tres situaciones que se presentan. ¿Ya? A ver. Entonces, el riesgo sistemático he considerado 1.3 y este riesgo sistemático lo vamos a, bueno, se hacen estimaciones, se puede estimar también, pero hay que tener datos históricos y nos enfrentamos nuevamente al problema de que yo tengo un proyecto nuevo que pertenece a un sector y tendría que buscar algún sector, alguna empresa similar para hacer un cálculo exacto del valor de beta, ¿ya? Para hacer un cálculo exacto de ese valor de beta, ¿no? El beta es igual a la covarianza de que hay entre el rendimiento de una acción y el rendimiento del mercado, dividido entre la varianza del rendimiento de mercado. Así se puede calcular ese coeficiente beta. Pero para hacer esto, chicos, necesitamos datos diarios de los rendimientos de las acciones y los rendimientos de mercado, que la cosa ya se complica más, ¿no? O sea, se puede buscar, existe, ¿ya? Ingresamos y existe, ¿sí? Y este rendimiento del mercado, bueno, en ese mercado las ganancias esperadas son alrededor del 15%, ¿ya? Nuevamente reemplazamos en la fórmula esta de acá, ahí reemplazamos los valores y me da que el rendimiento esperado es 18.15%. Entonces, esto yo puedo usar para el ban económico, para el cálculo de indicadores económicos, y el rendimiento esperado del inversionista sería igual a 18.15.
Entonces, si yo le pongo acá 18,15%, ya mi WACC cambia, ¿no? Bueno, acá le pusimos 18. Esto va a depender de las tasas de interés de financiamiento, 14,5%. Estoy asumiendo yo, ¿ya? Estoy asumiendo. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué sucede si yo estoy trabajando en el sector alimentos y cuando voy a comprar una acción, las acciones me dan, ¿sí? Me dan un rendimiento del 16%, ¿no? En el mercado bursátil, el sector alimentos, el promedio, o nos ofrecen un rendimiento del 16% cuando yo compro acciones. Mi riesgo es 18,15, es mucho mayor. Entonces, voy a tomar una decisión acertada. Cuando este rendimiento sea menor que el rendimiento esperado al momento de la compra, ahí no se recomienda no comprar, ¿no? Pero esto depende del cálculo de las betas, ¿ya? Esto netamente son activos financieros. Este beta se calcula con esta fórmula que está acá. Y si yo lo hago así, voy a tener que hacer cálculos permanentes, porque las acciones es una cosa de comprar todo el tiempo. Todos los días uno puede comprar y vender acciones, ¿ya? O sea, esto corresponde a otra realidad, pero se puede adaptar o no se puede. Se considera esto en el cálculo de la tasa de descuento. Este es el método más preciso que hay. El otro que les expliqué el lunes es un método aproximado, ¿ya? Ahora, esta tasa libre de riesgo, ¿dónde la conseguimos? Esa tasa libre de riesgo, lo que suelen hacer es rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Bueno, hay en varios lugares, ahí están los rendimientos, pero acá hay rentabilidad del bono de los Estados Unidos, ¿sí? 4,01. Es que esto cambia, chicos, ¿sí? Yo he ingresado a esta página bueno, el lunes ingresé, no me acuerdo cuánto era el lunes, la verdad, les soy honesto. No recuerdo cuánto era el lunes, pero he ingresado a las 6 de la mañana haber entrado, y este valor era el que está acá, 3,991. ¿Eh? Ya cambió ya. Y en las últimas 52 semanas, el mínimo es 3,80 actuales, ¿no? Ya, entonces acá dice que ha variado 0,38%, o sea, ha aumentado, creo que ha entrado, no vi bien la hora, era 3,99 y justo ha habido la variación. Este es, como les digo, ¿no? Bueno, esto es ya, sí pueden calcular, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ah, ya, ¿cuánto era? 4,015. 4,015. Definitivamente cambian los valores, ¿no? Y ustedes, si lo hacen así, tendrían que colocar en qué fecha hicieron el cálculo como referencia. Pero bueno, no vamos a usar lo de Estados Unidos, porque en Perú también tenemos bonos peruanos. Y un inversionista peruano, eh, ahí es donde radica, no sé si ustedes en la otra sección me preguntaron sobre este modelo WAC. Ahí es donde radica el problema. Nosotros podemos invertir en cualquier lugar,
podemos ir a otros bonos de otros gobiernos, es lo más seguro que hay, y podemos invertir allí, ¿no? Pero como estamos en el mercado peruano, ustedes tendrían que buscar la tasa libre de riesgo que le correspondería para el mercado peruano, que es, no sé, bueno, no es tan distinta de esta, es cercana, ya, tiene cierta cercanía, no es tan diferente. ¿Por qué? Porque como esto es a nivel mundial, los inversionistas sacarían dinero de un lugar y lo pasarían a otro, ¿no? ¿Ya? Bueno, y esa es la tasa que da el mercado, esa tasa libre de riesgo es la tasa que va a ir variando, ¿ya? Que la da el gobierno. El riesgo sistemático, si nosotros ponemos 1.5, mayor riesgo sistemático, mayor es el rendimiento que yo debo esperar. ¿Por qué? Porque si el riesgo es más elevado, yo debo esperar tener un rendimiento mayor para poder cubrir ese riesgo. Y si el riesgo es 0.8, la tasa cae a 12.8% porque el nivel de riesgo es mucho menor, ¿sí? No varía mucho, ¿ya? Entonces, uno es la tasa, ¿sí? Uno es la tasa, el valor de beta, ¿ya? El valor de beta, cuando es uno, el rendimiento esperado, nos va a salir el rendimiento de mercado, ¿ya? Que también se tendría que buscar cuál es ese rendimiento para el segmento, no, para el área, ¿sí? Para el sector en el cual está cada uno de los proyectos que ustedes han planteado, porque han planteado proyectos diferentes, ¿no? Entonces, ya está. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, ingeniero, tengo una pregunta. Sí, Esto lo que dígame. estamos haciendo como es más preciso, va a estar ligado entonces, digamos, como al tipo de cambio, a la inflación y, bueno, al riesgo país, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Los riesgos de mercado y el riesgo sistemático, en esos riesgos es donde ya de manera intrínseca el mercado, el rendimiento de mercado y el riesgo y el cálculo de este riesgo sistemático se va a ver reflejado. Acá nosotros no usamos la tasa de inflación, no usamos esto. Hay otros modelos más. Este es el modelo más usado y más difundido. Tiene ya del 60 y tantos, creo que es 64. Miren, tiene ya cuánto, más de 60, 50, 60 años. Es uno de los más aceptados. No es uno, es el más aceptado de todos. Hay otros modelos más para hacer todo esto, ¿ya? Pero acá no, nosotros no tenemos inflación. Ya eso se calcula al evaluar el riesgo con esta fórmula, ¿ya? En cambio, en la tasa que les di el día lunes, ahí sí le colocamos de manera directa la inflación, pero es un poquito aislado ese cálculo. ¿Por qué? Porque al tener nosotros eh, usar directamente la inflación, no estamos considerando de manera diaria cómo se da el rendimiento de mercado, ¿no? Es cierto que la inflación lo asume, ¿ya? Pero es otro modelo, como les digo, es otra forma de hacerlo, ¿sí? Es otra manera, ¿ya? ¿Alguna duda más? En todo caso, si nosotros queremos plasmar, cada uno está haciendo un proyecto por grupo, entonces si queremos plasmar la realidad, digamos que como este es el modelo más aceptado, tendríamos que tomar esto como base. Sí, tendrían que tomar este como base. Y es justamente el trabajo que van a hacer ahora, ¿sí? Van a elaborar una presentación para cada equipo, para cada proyecto, y van a calcular, ¿sí? Van a calcular este rendimiento esperado por el método CAMP y van a calcular el WACC para sus proyectos. Y la tasa que le salga, esa tasa que le salga, esa tasa es la que van ustedes a emplear en el cálculo de sus indicadores. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿y cómo lo voy a hacer? Tienen que investigar cómo van a hacer eso. Acá, por ejemplo,
ustedes tienen que investigar. Ya hicimos la vez pasada un trabajo de COFIDE, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan que hicimos un trabajo de COFIDE? Sí, Ya. En el trabajo de COF, cuando se hace el financiamiento de un proyecto, no se financia el 100% con el banco o con COFIDE, o sea, el 100% del financiamiento. ¿Ya? El financiamiento está compuesto por quién. Puede ser una parte de COFIDE más una parte del banco, más, ¿cómo era? IFI, ¿no? Institución Financiera Intermediaria. Así se calcula el financiamiento. O sea, COFIDE me da, ¿cuánto era acá? Me da 600, no, 500.000. Allá, entonces, COFIDE, ay, a ver, espérense, chicos. COFIDE me va a dar 385.000. Y la IFI me va a dar el resto, 115.000. Entonces, este financiamiento va a ser igual a lo que me va a dar COFIDE más lo que me va a dar la IFI. Así va a ser el financiamiento. Esa va a ser finalmente la composición del financiamiento. Y si yo tengo dos fuentes de financiamiento, pueden haber más, pero no creo, ustedes consideren solo dos, por favor. Y si yo tengo dos fuentes de financiamiento, ¿cuál va a ser el costo de la deuda? Este 14%, ¿cuál va a ser? Si yo tengo dos fuentes de financiamiento y por su lado, COFIDE me financia al 13%, al 9,5% y el banco me financia al 24,8%. ¿Qué tasa voy a considerar aquí, en el costo de la deuda? Ah, ustedes tienen que averiguar eso, ¿no? Es parte de lo que van a investigar ahora. ¿Y con qué IFI lo van a hacer? El BCP cobra una tasa, el Continental cobra otra tasa, el otro banco, etcétera, cobra otra y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto se considera para calcular el costo de la deuda, ¿ya? No es todo el interés de una institución. Y si yo tuviese una institución más, ya tendría tres, cuatro, cinco fuentes de financiamiento, ¿no? ¿Qué tal que una parte lo saco en acciones y consigo inversionistas externos? ¿Se dan cuenta? Ya se complica el modelo. Entonces, ustedes van a hacer un planteamiento entre hoy y mañana, van a hacer porque esto no es tan sencillo calcularlo. Mal haría yo en decirles, ya chicos, háganlo hasta el final de la hora y entreguen. No van a poder. ¿Sí? No van a poder. Entonces, entre hoy y mañana, háganse ustedes, coordinen cada grupo, coordinen ahora cómo lo van a hacer y hasta mañana lo van armando en la hora que nos toca clase, ¿no? Para no, para no tener ¿cómo se llama? Para no ocuparles mucho tiempo de la tarde, ¿no? Porque el otro día hay dos alumnos, me han escrito que tienen a veces otras actividades y se les deja el trabajo y a veces no alcanza el tiempo, me han pedido por favor, ¿no? Algunos están haciendo otras actividades aprovechando la huelga, ¿no? A veces les tienen oportunidades laborales momentáneas, ¿no? Y a veces no se puede desaprovechar eso, ¿no? Entonces, este trabajo del cálculo del WAC y el CAP para sus proyectos, ¿sí? El CAM y el WAC para sus proyectos, lo van a hacer eh, entre hoy y mañana. ¿Listo? Entonces vayan organizándose y mañana al iniciar la hora hacemos algunas consultas, ¿ya? Preguntas, a ver, dudas, ¿cómo lo puedo hacer? Así, dudas. No les voy a decir cómo lo van a hacer. Ustedes tienen que calcular, ¿ya? Pero alguna duda ahí que pueda surgir
para poder culminar el trabajo. ¿Listo, chicos? Dígame. Ingeniero, ¿podría subir un poco más arriba? Es que tengo algo que no me queda bien. Ya, entonces, si tendría el préstamo de otro banco, tendría que añadir ahí abajo del IFI. Claro, si tuvieras acá, si tú acá tuvieras IFI 1, si tú tuvieras acá, por decir, si tú tuvieras acá IFI 1, 2, 3, 2, 3, tuvieras así, entonces se supone que todo esto de acá, por decir COFIDE, 245.000, IFI 1, 135.000, IFI 2, 100.000, IFI 3, 20.000. Si tú tuvieras así, cada una de estas va a tener una tasa de interés. ¿Por qué? Porque a veces tú llegas a los límites de préstamo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tasa vas a considerar acá en el costo de la deuda para aplicar tu modelo WACC? Claro. Ujú. Es lógico, ¿verdad? Porque tienes varias fuentes de financiamiento. Sí, Otras, de repente no son IFIs, otras, sí, otras, aportes. Ujú. claro, de repente son otras, ¿ya? Otras fuentes. No sé, ustedes vean eso. Por eso, hagan un planteamiento entre hoy y mañana para hacer todo esto, por favor, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno, con este archivito se los he preparado para ustedes. Se los voy a pasar, ¿ya?